Hola, ¿qué tal hermanos? Les doy nuevamente la bienvenida a su canal Apologética Católica, un canal donde aprendemos y profundizamos en la doctrina de la Santa Iglesia Católica. La idea precisamente de este canal y de la realización de estos videos es precisamente dar cumplimiento a lo que el apóstol nos dice en 1 de Pedro 3:16, de que debemos estar siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra fe, de nuestra esperanza. He de ahí la importancia de la apologética. En esta presente entrega trataremos el tema más discutido y utilizado por nuestros hermanos separados, donde se acusa a los católicos de idolatría por el uso de las imágenes. He denominado el video con el nombre Imágenes versus ídolos, adoración versus veneración. Este es un tema extenso que requiere profundización para establecer diferencias entre imágenes e ídolos, identificar las partes de las Sagradas Escrituras que nos aclaran esta situación, para así combatir los prejuicios y desconocimiento que tienen muchas de las denominaciones constituidas fuera de la Santa Iglesia, que los llevan a juzgar equivocadamente a los cristianos católicos. Por ello, dividiré el tema en dos videos. Esto para no hacer un video muy largo que sea difícil de digerir o asimilar. De esta manera todos ustedes podrán inicialmente ver la primera parte, buscar las citas bíblicas, confirmar la información y prepararse para luego continuar la segunda parte del tema en el próximo video. Para hacerles un poco más fácil la navegación dentro del presente video, me tomé el trabajo de crear un índice de contenido que lo encontrarán debajo de la breve descripción del video. Allí encontrarán una pestaña que dice Mostrar más o Show More. Hagan clic en ella y encontrarán un índice de contenido. Hagan clic sobre el minuto de cada tema que les interesa y que están resaltados en azul. De esta manera los llevará exactamente al inicio de esa sección que les interesa más. Igual les recomiendo ver completamente el video, dado que en su totalidad les permitirá comprender el tema y de esta manera asimilar mejor la información, siguiendo el hilo de la exposición. Antes de empezar, quiero pedirles un enorme favor. Si este video les gusta, por favor suscríbanse, denle like o me gusta y compartan con sus familiares y amigos, para que de esta manera podamos llevar este mensaje a muchísimos más católicos que desconocen su doctrina y, ¿por qué no?, a nuestros hermanos separados para que conozcan qué enseña la Santa Iglesia Católica. Sin más preámbulos, demos inicio al presente video. Empezaré por hacerles una breve introducción de los temas que trataremos en la presente exposición. A continuación, les enumeraré el contenido de los dos videos, y de esta manera podrán hacerse una idea de la totalidad de la información que les entregaremos en esta ocasión. Y así tendrán también un abrebocas de lo que será la segunda parte de este tema, llamado Imágenes versus ídolos. En el primer video iniciaremos con una descripción y revisión del principio de la hermenéutica bíblica en el uso del análisis de las Sagradas Escrituras. Revisaremos las definiciones básicas, o sea, las palabras claves en el tema de las imágenes versus ídolos para poder entender mejor el tema. Haremos revisión de los principales argumentos protestantes por los cuales se nos atacan a nosotros los católicos. Profundizaremos en el idioma hebreo, que es el texto original por el cual se escribió las Sagradas Escrituras, específicamente el Antiguo Testamento, e indagaremos sobre qué dice el hebreo sobre la palabra imagen. Profundizaremos en las palabras pesel en hebreo y la palabra selen. Trataremos de buscar respuesta de por qué Dios hace la prohibición de las imágenes y si esa prohibición es de imágenes o de ídolos. Y por último, buscaremos determinar si Dios manda a hacer imágenes, y eso lo vamos a ver en esta primera entrega. Con respecto a la segunda parte del tema, que será objeto del próximo video, determinaremos si Jesús tuvo la oportunidad de condenar las imágenes mientras ejerció su ministerio aquí en la tierra. También buscaremos cuál es la definición de adoración según las Sagradas Escrituras y determinaremos la diferencia en la Biblia en la acción de arrodillarse. Determinaremos qué fue lo que ocurrió con el becerro de oro, como lo narran las Sagradas Escrituras,
y determinaremos si las procesiones se las inventaron o no los católicos. ¿El lenguaje de los católicos efectivamente será el de la Biblia? Eso también lo encontraremos en esta segunda entrega y determinaremos por qué se dan los signos en las imágenes de los católicos y por último profundizaremos en los diferentes tipos de culto que enseña la Santa Iglesia Católica, que son latría, dulía e hiperdulía. Y por último concluiremos con la enseñanza del catecismo sobre el hecho de representar la imagen de Jesucristo, que es una de las prácticas de la Iglesia Católica. Bueno, queridos hermanos, para entender este tema de las imágenes versus ídolos, tenemos que irnos al principio de la hermenéutica bíblica, que nos dice que las Sagradas Escrituras no se contradicen, sino se complementan. He ahí la importancia del conocimiento de las Sagradas Escrituras para no dejarnos confundir. ¿Por qué les digo esto, mis queridos hermanos? Hoy en día vemos una gran variedad de nuevas denominaciones cristianas donde se generan nuevas doctrinas. Entonces, yo puedo generar una nueva doctrina basado en varios textos de la Biblia, en varios pasajes, pero sacados de su contexto. Entonces, yo puedo montar mi doctrina, pero si esa doctrina contradice algún solo pasaje de las Sagradas Escrituras, esa doctrina es equivocada, es una doctrina falsa. Por eso insisto en la importancia del conocimiento de las Sagradas Escrituras y poder entender las correlaciones que hay entre el Nuevo y Antiguo Testamento, precisamente en el cumplimiento de las profecías de las Sagradas Escrituras. Por eso insisto en este consejo muy importante para todos ustedes, mis queridos hermanos, y es que todo texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. Y esto no es solamente enseñanza de la Santa Iglesia Católica. Esta enseñanza también es compartida por nuestros hermanos protestantes. Nuestros hermanos separados también enseñan que las Sagradas Escrituras no se contradicen, sino se complementan. Entonces, he ahí la dificultad que ellos tienen en ocasiones de no aplicar esta regla hermenéutica, ya que se les dificulta entender ciertas doctrinas de la Iglesia Católica, dado de que se cierran en el conocimiento de prejuicios preestablecidos y no analizan precisamente la correlación que hay entre la doctrina católica y las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a entender precisamente el día de hoy este tema que es muy importante y precisamente uno de los más por los que más se nos atacan a los católicos, que es las imágenes versus los ídolos. Bueno, mis queridos hermanos, para entender este tema de las imágenes versus ídolos, tenemos que sumergirnos en las definiciones de las palabras que componen esta discusión y esta polémica que es generada por las acusaciones que se nos lanzan a los católicos por el uso de las imágenes, acusándonos injustamente y falsamente de idolatría. Para precisamente entender esta confusión que tienen nuestros hermanos separados, tenemos que sumergirnos en las definiciones y para ello vamos a entender cada una de ellas. ¿Cómo se define Dios según la Real Academia de la Lengua Española? Se define como el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado como hacedor del universo. Ojo que esto es muy importante. Para que algo sea considerado Dios, se le debe atribuir el poder divino, el poder sobrenatural, por el cual pueda generar la creación del universo, de todo lo que conocemos. Si le atribuimos ese poder divino a algo o a alguien, se considera Dios. Por su parte, imagen es la figura y representación, semejanza y apariencia de algo. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que imagen es simplemente la representación de algo o de alguien. Entonces, las imágenes que tenemos en nuestro celular o en las fotos que tenemos en nuestras casas, simplemente es la representación de nosotros, si estamos en la foto, o de nuestros familiares. Es simplemente una representación. Por su parte, ídolo es la imagen de una deidad. ¿Qué quiere decir? Algo que se le atribuye el poder divino o esencia divina y que es objeto de culto de adoración. Para nosotros los cristianos, consideramos ídolo a todo objeto, criatura o ente que se ponga en el lugar de Dios Yahvé. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo algo o alguien en la posición de Dios o por encima de Dios,
eso se convierte automáticamente en un ídolo, ¿sí? Por consiguiente se considera un Dios falso. ¿Por qué? Porque se está poniendo en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, ya entendiendo esta definición de ídolo, podemos definir idolatría como la adoración que se le da a los ídolos. Ahora bien, vamos a analizar la etimología de la palabra idolatría, que viene del griego eidolatría, compuesto por dos palabras. La primera, que es eidolon, que traduce imagen o figura, que se traduce en ídolo, dado el complemento que tiene por la segunda palabra que la compone. Y latris o latriwen, que traduce adoración. Teniendo en cuenta lo anterior, ídolo es aquello que toma el lugar de Dios y por consiguiente se le atribuye como culto de latría. Latría se considera culto de adoración. Bueno, ya entendiendo las definiciones que componen este debate y esta confusión sobre lo que es imágenes versus ídolos, vamos a entender o vamos a tratar de conocer los principales argumentos protestantes en contra de los católicos por el uso de las imágenes. Ellos utilizan este es el pasaje de las Sagradas Escrituras que ellos utilizan más, que es Éxodo 24, y lo vamos a leer desde la Reina Valera 1960. Dice las Sagradas Escrituras: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También utilizan Salmo 115, 5 al 8, y dice lo siguiente: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ojo muy bien, entonces acá te van a decir en Éxodo 24, ¿ves? Aquí Dios te está diciendo que no te harás imagen ni semejanza de lo que esté en el cielo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las imágenes de los ángeles. Nos dicen: no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, entonces los santos. Entonces no tienen por qué hacer imágenes de santos, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás ante ellas, y es lo que nos acusan. Entonces ellos dicen: arrodillarse es adorar. ¿Sí? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Sí? Y también en el Salmo 115 ellos comienzan a describirte las imágenes. Entonces cogen una imagen de la Santa Virgen María o de alguno de nuestros santos y dicen: vea lo que dice Salmo 115. Dice: tienen boca, mas no hablan. ¿Ves? Es una imagen que no puede hablar. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Entonces ellos utilizan estos dos versículos o estos dos pasajes de las Sagradas Escrituras para acusarnos de ello. Y por ejemplo también utilizan situaciones que exteriorizamos nosotros dentro de nuestros cultos. Por ejemplo, el de prender velas. Entonces dice que prender velas a una imagen es adorar. Que rogarle a un santo es adorar. Y todas esas expresiones que exteriorizamos nosotros los católicos se nos acusan que son objeto de adoración. Pero no es así, y para ello vamos a profundizar en las Sagradas Escrituras. Bueno, ya vimos dos de los pasajes más utilizados de las Sagradas Escrituras por nuestros hermanos protestantes, por los cuales se nos acusan a los católicos de idólatras. Entonces vamos a entender o vamos a profundizar no solo en las Sagradas Escrituras, sino también vamos a entender el idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento, que es el hebreo antiguo. Entonces vamos a revisar qué es lo que nos dice el hebreo. Si revisamos el idioma original en que fue escrito el Antiguo Testamento, que es el hebreo, se contemplan tres términos que nos ayudan a entender y diferenciar mejor este tema. Entonces, la primera palabra usada en las Sagradas Escrituras es pesel. Pesel es un término para designar un ídolo o imagen idolátrica. Pesel. El segundo es selem.
Selem es el término para designar una imagen representativa, algo que representa algo, una imagen simplemente. Y el último es Pituash. Pituash es un término utilizado en las Sagradas Escrituras y por los judíos de la época para describir un grabado o una imagen decorativa. Puede llamarse una pintura, por ejemplo. Entonces eso se denomina Pituash. Selem y Pituash son imágenes representativas. Una entallado, que es una imagen como tal, y Pituash, que vendría siendo como si fuera una pintura o un grabado en una pared. En caso contrario, Pesel, cuando se utilizaba la palabra Pesel, los judíos entendían que estaban refiriéndose a un ídolo. ¿Qué quiere decir? A un dios falso. Ahora vamos a ver en dónde se utilizaba precisamente estas palabras en el Antiguo Testamento, que es el que utilizamos nosotros. Bueno, ya entendiendo que el idioma, el hebreo antiguo, en el cual fue escrito precisamente el Antiguo Testamento, vamos a poder profundizar en las Sagradas Escrituras y entender mejor los pasajes usados por nuestros hermanos separados. Para ello vamos a buscar en qué partes de las Sagradas Escrituras se utilizó el hebreo antiguo la palabra Pesel. Precisamente se utiliza en Éxodo capítulo 20, versículos desde el 13 en adelante. Si se dieron cuenta, en las diapositivas anteriores mostramos que el versículo utilizado por ellos es Éxodo 24, pero precisamente es un texto sacado de su contexto. Entonces vamos a leer completo lo que nos dice Éxodo capítulo 20 desde el versículo 3 y vamos a entender el contexto de lo que nos están hablando. Entonces en Éxodo capítulo 20 versículo 3 en adelante, vamos a leerlo desde la Biblia Nácar y Colunga, aunque les tengo acá el paralelo con la Reina Valera 1960, dice lo siguiente desde el capítulo 3: no tendrás otro Dios que a mí. Otro Dios. Por eso lo tengo subrayado. No tendrás otro Dios que a mí. Y no te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Entonces, si entendemos el contexto de lo que nos está hablando nuestro Señor, es precisamente de que no debemos tener otros dioses fuera de Él y que no debemos hacernos imágenes de esos dioses. ¿Qué quiere decir? Ídolos. Entonces, si vemos en el interlineal hebreo-español, se utiliza aquí la palabra Pesel. Si se dan cuenta, está aquí subrayada. En el libro, en el diccionario Strong hebreo, esta palabra aparece con el número 6459. Su pronunciación es Pesel y hace referencia a un sustantivo masculino singular absoluto y su definición es ídolo. Si se dan cuenta, aquí nos está hablando las Sagradas Escrituras de que no debemos hacernos ídolos, o sea, imágenes de dioses falsos. Bueno, y ahora vamos a ver dónde más se utiliza la palabra Pesel. En Deuteronomio capítulo 5, desde los versículos 7 en adelante, precisamente usan esta palabra como ídolo. Deuteronomio, de su palabra deutero, que significa segundo, y nomio, que precisamente habla de la segunda ley. Deuteronomio precisamente es como un repaso de lo que nos hablan en Éxodo capítulo 20. En Deuteronomio capítulo 5, del versículo 7 en adelante, nos dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa de la que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces miren muy bien lo que nos está diciendo las palabras, las Sagradas Escrituras. Dios nos dice, no tendrás más dioses que a mí. Entonces aquí nos está especificando que no se trata de simplemente imágenes, se trata de ídolos, o sea, imágenes de otros dioses, de que le demos la posición a otro ser diferente, la posición de Dios, o sea, que lo sentemos en el trono de Dios, que le demos ese puesto que solamente es para Él, exclusivamente para Él. Entonces, si vamos a ver en el interlineal hebreo-español, aquí también aparece la palabra Pesel. Si se dan cuenta, en el diccionario Strong hebreo nos habla que es el número 6459.
su pronunciación Pesel, y aquí se usa la palabra como sustantivo masculino singular constructivo. Y su definición es ídolo. Entonces aquí están usando la palabra Pesel. Si se dan cuenta, en ninguna parte de estos pasajes, ni en Éxodo 20, capítulo 20, desde el versículo 3 en adelante, se utiliza la palabra imagen simplemente. Si nos acordamos lo que hablamos, imagen es Selem. Aquí se utiliza es Pesel. Pesel es la usada en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Bueno, ahora ya vimos dónde se utilizaba la palabra Pesel, que traduce ídolo o dios falso. Ahora vamos a ver dónde se utilizaba la palabra Selem en hebreo antiguo, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, dónde se utilizó esta palabra. Y lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 1 del versículo 26 y 27, donde nos narra lo siguiente, y lo vamos a leer de la Biblia Nácar y Colunga, aunque les tengo el paralelo con la Reina Valera 1960. Y dice así las Sagradas Escrituras: díjose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra. Entonces miren la importancia, aquí les subrayo donde se utiliza la palabra Selem. Selem, en el versículo 26 y en el versículo 27, donde precisamente las Sagradas Escrituras nos está refiriendo a una imagen representativa. O sea, nosotros representamos la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Si vamos a analizar esta palabra Selem en el diccionario Strong hebreo, aparece con el número 6754 y se utiliza en este pasaje como sustantivo masculino singular absoluto, pronominal sufijo de primera persona desconocido, en plural. Y la definición de esta palabra Selem es como figura representativa. Entonces ya estamos entendiendo que hay una diferencia en cómo fue escrito las Sagradas Escrituras en el hebreo antiguo, del uso de la palabra Pesel, que traduce ídolo o dios falso, y Selem, que me traduce imagen representativa, que me representa algo. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos que entender esta prohibición que Dios hace en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio también, donde Él nos prohíbe que nos hagamos ídolos. Tenemos que entender de dónde viene esa prohibición, por qué se genera esa ley, porque Dios nos dice que no debemos hacernos imágenes de ídolos, de dioses falsos. Entonces, para entender de dónde Dios hace esta prohibición, tenemos que entender que los judíos, cuando estuvieron en Egipto, que estuvieron esclavizados en Egipto, tenían imágenes o dioses. Ellos adoraban ídolos. Ellos se habían dejado contaminar por la cultura que tenían los egipcios, donde tenían ídolos, dioses falsos. Entonces vamos a leer Josué capítulo 24, versículos del 1 al 2, donde vamos a entender de dónde viene esta prohibición, porque Dios hace esta prohibición a los judíos, a los israelitas. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los oficiales. Todos se presentaron ante Dios y Josué dijo a todo el pueblo: He aquí lo que dice Yahvé, Dios de Israel. Mire que aquí Dios, por medio de precisamente Josué, manda a reunir a todo el pueblo de Israel y les dice: Vosotros, padres Taré, padre de Abraham y de Nahor, habitaron al principio al otro lado del río, quiere decir Egipto, y servían a otros dioses. Entonces aquí efectivamente
nos están explicando de dónde viene esa prohibición, porque Dios está haciendo esa prohibición de hacerse dioses falsos, de hacerse ídolos, de que pongan en el lugar que le corresponde solo a Dios a otras cosas o personas. Y más adelante, en Josué capítulo 24, versículos del 14 al 15, dice lo siguiente: temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad. Quitad los dioses. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? ¿Que quiten imágenes? No. Está pidiendo que quiten los dioses, los ídolos, las imágenes de esos dioses falsos. Quitad los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahvé. Y si no os parece bien, servidle, elegid hoy a quién queréis servir. Si a los dioses, si ves que aquí no nos está diciendo a las imágenes, nos está especificando que es a los dioses falsos, a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado allá del río, si a los dioses de los amorreos, cuya tierra habéis ocupado, en cuanto a mí y a mi casa toca, nosotros serviremos a Yahvé. Entonces aquí Dios les está diciendo que efectivamente por haber habitado en Egipto y los padres haber tenido esos dioses falsos, entonces los hijos, o sea, el pueblo de Israel, eran propensos a generar o a adorar dioses falsos, precisamente por esos antecedentes. Y es por eso que Dios les advierte que deben quitar esos dioses, que no deben hacerse dioses falsos, y de ahí es donde sale la ley del Éxodo, y es donde dentro del mandamiento Dios les manda a decir que no tengan otros dioses diferentes a Él y que no se hagan imagen alguna de esos dioses. He ahí por qué Dios hace la prohibición de los dioses, de las imágenes de esos dioses falsos, o sea, de los ídolos. Bueno, hermanos, ya entendiendo de dónde viene precisamente el antecedente de la prohibición que hace Dios sobre los ídolos, y entendemos que precisamente Él hace esa advertencia a su pueblo, al pueblo que Él acaba de sacar de Egipto de la esclavitud, y les advierte que ya que ellos tienen esos antecedentes de sus padres que vivían en Egipto, donde habían servido a otros dioses y habían adorado a otros dioses, o sea, tenían ídolos, ellos como pueblo tenían esa debilidad de caer nuevamente en la idolatría. Y les hace esa advertencia, por eso se lo está haciendo. Entonces, para entender más la prohibición, vamos a analizar en su contexto a Éxodo capítulo 20. Sí, porque no se trata de sacar textos fuera de contexto, vamos a tratar de leer el contexto precisamente de la ley que nos da Dios, del mandamiento, del primer mandamiento. ¿A qué se refiere? Y precisamente Éxodo es muy específico y recalca de qué es lo que está hablando. Entonces empezamos a leerlo desde el versículo primero. Entonces Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios. Mire que Él está sentando un precedente. Él está advirtiendo que no hay nadie más diferente a Él. Él es el único Dios. Por eso cuando le dice el nombre, cuando Él dice su nombre, dice yo soy el que soy. Nadie más, no hay nadie más diferente a Él. Él es el único Dios. Y Él nos lo hace entender acá. El que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Y nos advierte, y aquí nos empieza a narrar cuál es el primer mandamiento que Él quiere que cumplamos. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen. ¿De qué? De esos dioses. O sea, no te harás imagen o estatua de dioses falsos, de ídolos. No vamos a tratar de representarlos de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. Mire que dice dioses, ídolos. Ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Aquí, ¿por qué Dios insiste que Él es celoso? ¿Por qué? Porque Él es celoso ¿de qué? ¿De una imagen? No.
Él es celoso de otros dioses y Él es celoso cuando tratan de hacer pasar seres o cosas como dioses. ¿Por qué? Porque son dioses falsos y eso a Él no le gusta. Él es celoso. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi esposa. Yo a ella no la voy a celar con una foto o con una estatua o con un animal. ¿Por qué? Porque yo la tengo que celar, yo la celo es con otros hombres, o sea, con otro ser que sea similar a mí. En este caso Dios va a celarnos con otro ser que traten de hacer pasarlo por Él. O sea, que lo pongan en el lugar que solo le corresponde a Dios. Ahí es cuando Él es celoso. ¿Y por qué? Y nos advierte qué nos va a pasar si llegamos a hacer eso, de poner un ser o una persona o una cosa en el lugar que a Él le corresponde. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Mire que yo le subrayo no me quisieron. ¿Qué quiere decir? Que lo rechazan. Rechazan a Dios y ponen a otra cosa o otro ser o otra persona en el lugar que a Él le corresponde. En el momento que nosotros pongamos algo en el lugar que le corresponde a Dios y empecemos a rendirle culto de idolatría, estamos rechazando a Dios. Pero Él mire que Él es misericordioso y nos dice, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. ¿Se dan cuenta que Éxodo Él es claro? Nos está insistiendo que lo que a Él no le gusta son otros dioses, dioses falsos, ídolos. Ahora vamos a leer un poquito más adelante en Éxodo capítulo 20 desde el versículo 22, donde vuelven a narrarnos que lo que a Dios no le gusta son precisamente dioses falsos, no simplemente imágenes, dioses falsos. Yahvé dijo a Moisés, habla así a los hijos de Israel, vosotros mismos habéis visto cómo os he hablado desde el cielo. No os hagáis conmigo dioses de plata. Mire lo que nos está diciendo. No os hagáis conmigo dioses de plata, ni os hagáis dioses de oro. ¿Nos está diciendo imágenes simplemente? No. Nos está especificando que la imagen que nos está prohibiendo acá es la que en hebreo se utiliza pesel. Imagen idolátrica. ¿Qué quiere decir? Un ídolo. Aquí no nos está utilizando la palabra Selem, que nos dice que es una imagen representativa. No, aquí nos prohíben es el pesel. Pesel, que es la imagen idolátrica, el ídolo. Ese Dios falso que ponemos en el lugar que solo le corresponde a Dios Yahvé. Me alzarás un altar de tierra sobre el cual me ofrecerás tus holocaustos, tus hostias pacíficas, tus ovejas y tus bueyes, en todos los lugares donde yo haga memorable mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Entonces mire que Éxodo es claro. Dios lo que nos quiere decir es que nos prohíbe que hagamos ídolos. O sea, que pongamos en el lugar que a Él le corresponde a otro ser diferente. ¿Por qué? Porque estaríamos suplantando a Dios. Y eso es lo que se denomina ídolo, un Dios falso. Entonces, ¿la prohibición es de imágenes simplemente o de ídolos? Bueno, entonces continuemos y sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Vamos a ver que en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 14 al 15, nos vuelven a insistir que lo que Dios le disgusta es que tengamos otros dioses diferentes a Él. ¿Qué quiere decir? Ídolos. No te vayas tras otros dioses, tras algunos de los dioses de los pueblos que te rodean, porque Yahvé, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. Entonces nos está diciendo que es celoso ¿de qué? ¿De imágenes o de otros dioses? Nos está insistiendo que Él es celoso de otros dioses, es decir, de ídolos, o sea, pesel. Y la cólera de Yahvé, tu Dios, se encendería contra ti y te exterminaría sobre la tierra. En Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 6, se advierte al pueblo judío de mezclarse con otros pueblos y los riesgos que eso puede representar. Nos insiste en que nos sugiere que no debemos, que el pueblo de Israel
No debe casarse con las personas de esos pueblos porque los van a arrastrar a servir a otros dioses. Y la ira de Yahvé puede ser descargada sobre el pueblo que se aparta de él. Y nos insiste también que se debe evitar que eso pase, que debemos derribar los altares y destruir esos ídolos. Entonces mire lo que dice. Porque ellas desviarán. Entonces viene el texto donde dice, no entregues a tus hijos a sus mujeres, ni tus hijas a sus hombres, porque ellas desviarán a tus hijos de en pos de mí y los arrastrarán a servir a otros dioses. Y la ira de Yahvé se encenderá contra vosotros, y os destruirá prontamente. Así, por el contrario, habrás de hacer con ellos. Derribaréis sus altares. ¿Los altares de qué? De esos ídolos. Romperéis sus hipos, abatiréis sus aceras y daréis fuego sus imágenes talladas. ¿De qué? Imágenes talladas de ídolos, de dioses falsos, de esas imágenes de culto idolátrico que ponen en el lugar que solo le corresponde a Dios, porque eres un pueblo santo para Yahvé, tu Dios. En Deuteronomio capítulo 7 versículo 25 vuelven y nos insistes, consumirás por el fuego las imágenes esculpidas de sus dioses. Mire que la Biblia es clara y nos está diciendo que lo que a Dios le disgusta es la imagen de otros dioses, no de simples imágenes, de dioses. No codicéis la plata ni el oro que haya sobre ellas, apropiándotelo y cayendo en una trampa, porque es abominación de Yahvé tu Dios. Quiere decir que Él le disgusta que nosotros tengamos estatuas de otros dioses. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 19 nos vuelve a decir, si olvidándote de Yahvé te llegaras a ir tras otros dioses, mire que aquí vuelven y nos insisten que el ídolo es ese ser o cosa o persona que ponemos en el lugar que le corresponde a Dios y lo reemplazamos. Entonces mire lo que dice, si olvidándote de Yahvé, porque al momento que nosotros pongamos a un ídolo en la posición que le corresponde a Dios, estamos olvidándonos de Dios, de Yahvé. Si olvidándote de Yahvé te llegaras a ir tras otros dioses y les sirvieras y te posternaras ante ellos, yo doy testimonio hoy contra vosotros de que con toda certeza pereceréis. ¿Qué quiere decir? Al rechazar a Dios, ¿qué nos va a pasar? Pues estamos condenados al fuego eterno. No tenemos la gracia de su salvación. Bueno, mis queridos hermanos, ya entendiendo precisamente esa diferencia entre si la prohibición es de simplemente imágenes o de ídolos, ya entendiendo esa gran diferencia, podemos comprender en otros pasajes de las Sagradas Escrituras cuando hablamos que Dios manda a hacer imágenes. Nuestros hermanos separados no lo logran entender y no logran diferenciar lo que es una imagen, Selem, a un ídolo, Pesel. Precisamente Dios manda a hacer imágenes y lo vemos en Éxodo capítulo 25 desde los versículos 18 al 22, donde Dios manda a hacer a Moisés el arca de la alianza y le da instrucciones de cómo quiere que quede hecha el arca. Y en la tapa, que es lo que nosotros llamamos el propiciatorio, le dice que harás 2 querubines de oro. ¿Qué son estos? Imágenes. 2 querubines de oro son imágenes. ¿Imágenes de qué? De lo que está en el cielo. Luego, ¿no habíamos leído en Éxodo 24 que Dios nos prohíbe hacer ese tipo de imágenes? ¿Se está contradiciendo la Biblia? ¿Dios se contradice? No. Recuerden el principio de la hermenéutica bíblica que dice, ningún pasaje de las Sagradas Escrituras se contradice con otro, simplemente se complementan. Y aquí vamos a entender que se complementan en el contexto de que en este momento, en Éxodo capítulo 25, Dios nos está hablando es de simples imágenes representativas, es decir, Selem. Y en Éxodo
capítulo 20, versículo 4, nos está hablando de imágenes de culto idolátrico, es decir, ídolos, Pesel. Entonces acá Dios le dice a Moisés, harás 2 querubines de oro batido, en los 2 extremos del propiciatorio, uno en un extremo y el otro querubín al otro extremo. Harás los querubines de tal manera que formen una sola pieza con el propiciatorio a sus 2 extremos. Allí me revelaré a ti. Mire lo que está diciendo Dios. Hay 2 imágenes de querubines en el propiciatorio, o sea, en la tapa del arca de la alianza. Y Dios le está diciendo a Moisés que se va a revelar en medio de los 2 querubines. O sea, Dios va a hablar en medio de 2 imágenes. ¿Pero qué es esto?, dirán los hermanos separados. Nuestros hermanos protestantes dirán, ¿pero cómo así? No, Dios no puede hablar de en medio de 2 imágenes porque Él las prohíbe. No. Aquí Dios no está condenando estas imágenes porque simplemente son imágenes representativas, no son ídolos. Entonces Dios le va a decir a Moisés, de allí me revelaré ante ti y desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines, te comunicaré yo todo cuanto para los hijos de Israel te mandaré. En Éxodo, capítulo 26, versículo 31, también nos describen que el templo, o sea, el templo que estaba construido donde se guardaba el arca de la alianza, habían unas cortinas que tenían imágenes también. Recuerdan que hablábamos de Pesel, que son imágenes idolátricas, es decir, ídolos. Selem, que estamos hablando de imágenes representativas, o sea, simplemente imágenes representativas. Y hablamos de Pituach. Pituach son las imágenes talladas o pintadas. Y aquí en las cortinas precisamente nos hablan de Pituach. Éxodo capítulo 26 versículo 31 dice, haz también un velo de lino torsal de púrpura, violeta, púrpura escarlata y carmesí, entretejido en tejido plumario, figurando querubines. O sea, Dios le está diciendo a Moisés que haga figuras de ángeles en las cortinas. Entonces vamos entendiendo que la prohibición no es de imágenes, porque aquí Dios está mandando imágenes y Dios no se contradice. Entonces hay una clara diferencia entre lo que es una simple imagen representativa a lo que es una imagen que es para culto idolátrico, o sea, un ídolo, un dios falso. Ya que en este punto nuestros hermanos separados pueden llegar a decirnos, sí, pero es que esas imágenes fueron mandadas a hacer por Dios, o sea, fueron orden de Él. Lo que Dios condena son las imágenes que hacen los hombres. O sea, que si Dios ordena hacer una imagen, así no sea un ídolo, no hay ningún problema. Pero si nosotros hacemos imágenes que no son ídolos, sin que Dios los ordene, eso sí está condenado. Ahí llega al grado de incoherencia de tratar de justificar el ataque hacia los católicos, tratando de decir que es porque Dios lo mandó a hacer. Pero mire, vamos a darle otra razón. El rey Salomón llenó de imágenes el templo de Jerusalén. Todo el templo de Jerusalén estaba lleno de imágenes. En Primera de Reyes capítulo 6 versículos del 23 al 29 nos describen que el rey Salomón hizo en el santuario 2 querubines de madera de olivo de 10 codos de altura, casi 5 metros de alto. O sea, cada uno tenía esa altura, grandes. 5 codos era el largo de una de las alas del querubín y 5 el de la otra, haciendo en todo 10 codos, desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Vamos ya al versículo 28. También cubrió de oro los querubines. Hizo esculpir en todo en torno de la casa, en los muros, por dentro y por fuera, querubines, palmas y guirnaldas de flores. Mire que aquí nos están describiendo que Salomón llenó de imágenes el templo de Jerusalén. Pero aquí hay una diferencia. Dios no le ordenó a Salomón hacer eso.
Él no dio esa orden. Salomón lo hizo por iniciativa. Llenó de imágenes el templo, de querubines, de palmas y de guirnaldas de flores, y Dios no condenó eso. Eso lo vemos precisamente en Primera de Reyes capítulo 8 versículos del 6 al 11, donde Dios lo aprueba, sin haberlo ordenado, pero lo aprueba. Y nos narran en este pasaje de las Sagradas Escrituras que una nube llenó el templo que le había hecho Salomón porque le fue agradable a Dios, ya que ese templo estaba lleno de imágenes, figuras y tallados. Entonces aquí claramente nos está diciendo que independientemente que sea orden de Dios o no sea orden de Dios, el hacer simples imágenes no nos condenan. No está condenado por Dios, no es aborrecido por Dios. El problema es cuando esas imágenes pasan a ocupar el puesto que le corresponde a Dios y se convierten en ídolos, en dioses falsos. Y eso sí ocurre, porque si vemos en Primera de Reyes capítulo 11, Salomón, aparte de este templo, hace otro templo para sus mujeres paganas. Acuérdense que Salomón era el rey que tenía 1000 mujeres, 1000 concubinas. Y precisamente en su afán de conseguir más mujeres, terminó casándose o desposando a mujeres paganas que lo arrastraron a la idolatría. Entonces en Primera de Reyes capítulo 11 nos narran que Salomón hace otro templo para sus mujeres paganas y lo llenó de ídolos, y eso sí le disgustó a Dios. ¿Notan la diferencia? Cuando se hacen imágenes para simplemente venerarlas, y no para rendirles culto de idolatría, o sea, no para convertirlas en ídolos, Dios no lo condena. Pero si hacemos imágenes para convertirlas en ídolos y suplantar el puesto que le corresponde a Dios, poniendo esas imágenes en el lugar que a Él le corresponde, estamos cayendo en idolatría, y eso es lo que condena a Dios. Bueno, hasta este momento tenemos ya entendido y comprendido que realmente la prohibición que hace Dios sobre el uso de las imágenes es que esas imágenes sean puestas en el lugar que a Él le corresponde. ¿Qué quiere decir? Que esas imágenes se conviertan en ídolos, ¿sí? Cuando el uso de esas imágenes simplemente se limita al uso representativo, no hay ningún problema. Ya hemos visto que Dios realmente hace esta prohibición en Éxodo capítulo 20, dado los antecedentes del pueblo de Israel antes de sacarlos de Egipto, cuando ellos servían a otros dioses. ¿Listo? Y ahí es donde realmente radica dicha prohibición. Entonces, si vamos a ver más a profundidad, hemos podido constatar que Dios también manda a hacer imágenes. Entonces, no hay ninguna contradicción en las Sagradas Escrituras, sino simplemente existe una diferenciación clara entre uso de imágenes para netamente representar algo o el uso de imágenes para idolatrarlas, o sea, hacer idolatría a esas imágenes, poner esas imágenes en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Cuando usamos esas imágenes solo para una representación, no hay ningún problema. Pero no solamente Dios manda hacer imágenes, también Dios puede usar las imágenes para hacer milagros. ¿Realmente eso se puede hacer? Si nosotros le hacemos esta pregunta a nuestros hermanos separados, ellos nos van a decir no, Él no puede usar imágenes para hacer milagros. Entonces le están colocando una limitación a Dios. Están tratando de insinuar que Dios no puede lograr ese milagro. Entonces aquí hay realmente una contradicción entre creer que realmente existe un Dios todopoderoso o un Dios limitado en que no pueda hacer imágenes. Entonces hay una gran contradicción. Nosotros los católicos llevamos 2000 años profesando y enseñando que Dios tiene el poder completo, tiene todo el poder para poder lograr milagros por medio de una simple imagen. Entonces eso lo podemos ver en Números capítulo 21, versículos del 6 al 9, y aquí vamos a contextualizarlos. Resulta y pasa que cuando saca Dios a su pueblo de Israel por medio de Moisés de Egipto, los saca, y en el camino en el desierto
ellos comienzan a reclamarle a Dios y a Moisés, diciendo que por qué lo sacaron simplemente a morir en el desierto, cuando no había ni pan, ni agua, y ya estaban totalmente cansados de ese caminar y de ambular en el desierto. Cuando eso ocurre, entonces vamos a leer, dice, mandó entonces Yahvé contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murió mucha gente en Israel. Entonces aquí nos están mostrando que ese pueblo que había sido sacado de la esclavitud de Egipto había sido desagradecido, o sea, estaba reclamándole a Dios porque los tenía deambulando en el desierto y habían perdido su fe. Entonces Dios manda unas serpientes venenosas para que si eran picados por esas serpientes, pues envenenados morían. Entonces el pueblo fue entonces a donde Moisés y le dijo: hemos pecado murmurando contra Yahvé y contra ti. Pide a Yahvé que aleje de nosotros las serpientes. Entonces Moisés fue e intercedió por el pueblo, y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y cuantos mordidos la miren sanarán. Entonces aquí Dios le está diciendo a Moisés que haga una imagen de una serpiente de bronce, y con el simple hecho de que las personas que habían sido mordidas por las serpientes simplemente miraran esa imagen, eran sanados. Entonces aquí nos está diciendo que aparte de que Dios manda hacer una imagen, está usando esa imagen como un vehículo de salvación, como un vehículo para hacer milagros, para manifestar su poder ante su pueblo. Entonces Moisés cumple lo que le dice Dios y hace una serpiente de bronce y la puso en un asta. Y cuando alguno era mordido por la serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se curaba. Entonces aquí estamos viendo que realmente las Sagradas Escrituras nos dicen que las imágenes son usadas por Dios para hacer milagros, para manifestar su poder. ¿Listo? Entonces, lo que nos critican a nosotros los católicos realmente no está sustentado ni fundamentado. Nuestra doctrina está realmente fundamentada en las Sagradas Escrituras, y aquí lo podemos constatar cuando vemos que realmente las imágenes era un uso que le daban el pueblo de Israel en aquella época, y que no era que les rindieran culto e idolatría. Simplemente era una representación, y ellos lo tenían así precisamente y lo entendían, porque en las Sagradas Escrituras y en el momento de expresarlo tenían una diferenciación entre lo que era una imagen idolátrica, que es lo que denominamos pesel, y una imagen netamente representativa, que sería selem. ¿Listo? Entonces, eso no quiere decir que una imagen representativa se pueda convertir en un ídolo. Claro que sí, se puede convertir en un ídolo, y en esta historia lo podemos ver. El pueblo de Israel estaba siendo salvado por Dios mediante esta imagen de esta serpiente de bronce, pero el pueblo de Israel comete el pecado de idolatría porque después comienzan a rendirle culto de adoración a esa imagen. Entonces, cuando Ezequías sube al trono de Judá, destruye esa imagen de bronce y el altar que le había hecho el pueblo de Israel, y eso lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 4, y nos dice lo siguiente: hizo desaparecer los altos, rompió los cipos, derribó las aceras y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los hijos de Israel hasta entonces habían quemado incienso ante ella, dándole el nombre de Nehustán. Entonces aquí no solamente le estaban dando un nombre, sino que le estaban quemando incienso. Y eso es un signo característico que el pueblo de aquella época solamente le rendía a Dios. ¿Por qué? Porque para ellos el quemar incienso realmente era una manifestación de querer purificar algo, santificar algo. Cuando ellos realmente miraban que algo era sagrado, le quemaban incienso, y eso solamente estaba destinado para Dios, y aquí lo estaban haciendo para esta imagen. Entonces, como ya habían convertido esta imagen en un ídolo, es por eso que Ezequías, cuando sube al trono, la destruye, y aquí es válido que la destruya, porque ya el pueblo de Israel está convirtiendo esa imagen en un Dios falso. Está poniendo a esa imagen en el puesto que solo le corresponde a Dios, y por lo tanto es un pecado de idolatría.
Bueno, ya por el día de hoy finalizamos esta primera parte del tema imágenes versus ídolos. No sin antes darle las gracias a todos ustedes por haber llegado a este punto del video y haber escuchado con detenimiento toda la información que he logrado recopilar para todos ustedes de este tema tan importante que se trata de las imágenes versus ídolos. Por ahora damos finalizada esta primera parte y pronto estaré subiendo el segundo video para continuar el tema, para lo cual les pido a todos ustedes que estén muy pendientes. Nuevamente muchas gracias. Recuerden por favor que si les gusta este video y quieren apoyar este proyecto individual, este proyecto personal de apologética, les ruego el favor que den me gusta, compartan y se suscriban a este canal y intentaré estar subiendo videos constantemente. Dios los bendiga, muchas gracias por su tiempo y un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.